Hola a todos, mi nombre es Wilder Albeiro Parada Gutiérrez, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pamplona. El día de hoy el tema que correspondió fue el de generador asíncrono. De una forma general, un generador eléctrico es un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Mantiene, por tanto, una diferencia de potencial entre dos puntos denominados polos, según la ley de Faraday. El generador asíncrono es un aparato generador cuya velocidad supersincrónica es provocada por una máquina operadora. La energía mecánica conducida al rotor se transforma en energía eléctrica, en donde el devanado del estator entrega la corriente efectiva a la red. O pues mencionado de una mejor forma, se puede entender como un generador de inducción o asíncrono, que es lo mismo, como un equipo que convierte la energía mecánica de rotación obtenida en el rotor en energía eléctrica gracias a la inducción. Entonces, pues podríamos, como para entender un poco, un ejemplo, si a este generador, bueno, si lo operamos como generador y le introducimos aquí una turbina, esta turbina va a producir una potencia y también va a generar una velocidad, lo cual esa velocidad se nos tiene que garantizar para poder inducir que esta velocidad sea mucho o un poco mayor a la velocidad síncrona del motor, y nuestra máquina pues directamente actuaría ya como un generador. Eh, pues como podemos observar aquí, obtenemos dos tipos de lo que serían máquinas de inducción, que la del lado derecho que tenemos acá pues sería una máquina de inducción con rotor tipo jaula de ardilla, y esta sería con un rotor tipo rotor bobinado. Y pues además de esa diferencia puntual, el tamaño de la máquina pues es un poco más grande la del rotor bobinado, pues debido a que pues también cuenta con un colector de delgas, pero de igual forma el principio de funcionamiento de las dos sigue siendo por inducción, entonces eso no cambia. Bueno, entonces, como les mencionaba, el principio de funcionamiento de los generadores se basa en el fenómeno de inducción electromagnética gracias a lo que sería la ley de Faraday. Entonces, el principio de funcionamiento en una máquina de inducción. Eh, en este tipo de máquina, el bobinado del estator está recorrido por un sistema equilibrado de corrientes que da lugar a lo que sería el teorema de Ferrari, a un campo magnético giratorio cuya velocidad es la conocida como la velocidad de sincronismo, y estas midiéndose lo que serían en RPM, las revoluciones por minuto. Si tenemos que el rotor gira a una velocidad diferente a la del campo magnético del estator, entonces podríamos observar, digamos, que este rotor gira. En este caso, pues tenemos este que sería un rotor tipo jaula de ardilla también. Entonces, continuando, decíamos que el rotor giraba. Entonces, sus bobinas están sometidas a la acción de lo que sería el flujo magnético variable y se induce lo que sería la FEM de rotación. El devanado de rotor está cortocircuitado. Luego, estas FEM producen una circulación de corriente en el rotor al interactuar con el campo magnético del estator. Originan un par en el eje de la máquina, y por la ley de Lenz, este par mecánico intentará reducir las variaciones del flujo magnético del devanado rotor, y por lo tanto tratará de hacerlo girar a la misma velocidad del campo giratorio. Entonces, como podemos observar aquí, en realidad tenemos unas barras que tienen un corte aquí transversal, y estas barras están cortocircuitadas por unas chapas que están unidas de esta manera. Entonces, en realidad, estas chapitas están separadas, son pequeños cortes y van unidos, y los cuales forman la parte del rotor tipo jaula de ardilla, en lo cual, pues, al empezar a girar, produce en lo que sería el entrehierro, se produce una FEM inducida,
en este espacio, pues se produce una falla inducida, lo cual si la velocidad de esta turbina logra ser mayor a la velocidad síncrona, actuaría como un generador. Entonces tenemos la parte de lo que sería el régimen de funcionamiento de la máquina de inducción como generador. Entonces, al girar el rotor de la máquina, pues aquí podemos como imaginarnos esta parte que estamos girando en sentido horario. Al rotar y girar el rotor de la máquina con alguna fuente, digamos, de potencia reactiva conectada a los devanados del estator, a una velocidad mayor a la velocidad síncrona, como estábamos mencionando. O sea que la velocidad con la que gira acá tiene que ser mayor a la velocidad síncrona de nuestra máquina. Su deslizamiento de operación es negativo y la fuerza electromotriz del devanado del rotor varía según su dirección en comparación con el régimen de funcionamiento como motor. Entonces nos decían que el deslizamiento es negativo. ¿Y por qué el deslizamiento es negativo? Por esta fórmula del deslizamiento. Entonces obtenemos que la velocidad con la cual gira nuestro rotor es un poco mayor a la velocidad síncrona, en lo cual pues por esta fórmula se produciría un deslizamiento negativo y nuestra máquina estaría actuando como generador. Y la velocidad síncrona pues sería digamos la misma velocidad que calculábamos cuando lo hacíamos con un generador síncrono, que serían los 120 por la frecuencia dividido en el número de polos. Bueno, entonces, para esta parte, si tenemos que la velocidad mecánica con la cual gira nuestro rotor es mayor a la velocidad síncrona, actuaría como generador. En el caso contrario, pues actuaría como un motor, en el cual el principio de funcionamiento, tanto como motor y como generador, sigue siendo el mismo. Ok, para las partes de un generador asíncrono. Entonces, pues tenemos lo que sería una máquina de inducción. En este caso, pues podemos denotar por el tamaño que es una máquina de inducción tipo jaula de ardilla. Entonces, aquí tendríamos, suponiendo nuestro rotor. Y aquí pues tenemos las partes exteriores que serían, digamos, como las más comunes, que tenemos aquí las que serían las bases del empotramiento, las patas de nuestro motor, nuestra placa de características, nuestra carcasa que pues, aquí porta sus aletas para la disipación de la temperatura, la caja de bornes, la tapa lateral, lo que sería de la carcasa, el eje y aquí por dentro pues tenemos los rodamientos. Bueno, aquí tenemos el eje, aquí pues tenemos los rodamientos, lo que hacíamos mención hace un rato, y pues aquí tenemos nuestro rotor. Aquí no sé, de pronto se alcance a notar un poquito más los cortes que hay en esta parte, que pues son las chapas que les decía que están unidas, los cuales cortocircuitan lo que serían nuestras barras transversales. Tenemos nuestra carcasa y nuestro cooler, el ventilador, que sería para la parte de la disipación del calor. Y tenemos estas pequeñas aleticas que también ayudan a lo que sería la disipación del calor en nuestro rotor. De igual forma, pues tenemos nuestro rotor bobinado, en la cual pues lo podemos denotar, digamos, observar de esta manera, donde aquí tenemos pues nuestro colector de delgas, que sería para la parte de esa excitación, y tenemos nuestros carboncillos, nuestras escobillas, y tenemos aquí nuestro porta escobillas ya conectadas a nuestras delgas de una manera un poco más general. Podríamos decir que el rotor, que en este caso el rotor es la parte móvil y la carcasa pues sería la parte fija, de cual porta lo que serían nuestros devanados. Aquí como podemos ya observar, pues como les ya mencioné, el estator y lo de la parte de la carcasa. El estator, pues es la parte estática del generador que actúa como el inducido. El estator está construido por bobinas por las cuales circula una corriente cuando aquí nuestro rotor gira. Y el flujo del campo magnético a través del estator varía con el tiempo, por lo que se genera una corriente eléctrica. Se produciría una corriente eléctrica. Sí. Aplicaciones del generador asíncrono. Entonces, pues en lo normal contamos con dos tipos de aplicaciones, que serían las aplicaciones generales
y las aplicaciones específicas que pues en lo que pude investigar, pues el uso fundamental está en lo que serían los parques eólicos, en turbinas eólicas. Entonces, en la parte de aplicaciones generales, en convertidores asíncronos de frecuencia, en generadores como un transformador de relación variable y un convertidor rotativo de fases. Entonces, para la parte de los convertidores asíncronos de frecuencia, podríamos decir que se fundamenta convirtiendo la frecuencia de un sistema de potencia a otro sistema de frecuencias diferentes. O también sin cambiar el nivel de voltaje. El convertidor de frecuencia se utiliza como una fuente de voltaje de frecuencia constante o variable. Bueno, para la parte del generador como un transformador de relación variable, en este caso, esta aplicación en general trabaja como un regulador de inducción, cuyo primario está conectado a la red y el secundario se encuentra conectado a lo que sería en serie con el circuito de salida. En esta aplicación, el sistema de voltaje trifásico que se obtiene en el secundario presenta diferencias de fases con respecto a la fase de los devanados primarios, que normalmente varía a voluntad entre 0 y 360 grados. Y por último, el convertidor rotativo de fases, que pues combinando el sistema de número determinado de fases a otro sistema de número de diferentes fases. Y para la parte de aplicaciones específicas, pues tenemos lo que serían las turbinas eólicas, una planta mini hidráulica de energía e instalaciones microhidroeléctricas menores a 100 kilowatts. Pues en específico, en la aplicación más grande que podemos encontrar esto, lo más común pues sería en turbinas eólicas, ya que el generador, bueno, lo que sería la máquina síncrona es más, sus usos más comunes se ven en lo que sería la parte como, como motor y no como tanto como generador, el motor como ventiladores y toda esta cuestión que sería lo más general que podríamos encontrar. Y por esta parte pues tenemos lo que serían nuestras turbinas eólicas, una planta mini hidráulica, como les decía, no son muy comunes verlos a grandes escalas y una instalación mini micro hidroeléctricas menores a 100 kilowatts, que pues van en lugares que normalmente pues contamos con una riqueza hídrica necesaria para poder generar y en lo cual estos motores, estos generadores actúan con una potencia pues, relativamente baja de 100 kilowatts. Bueno, entonces aquí tenemos pues un gráfico, una imagen de lo que sería la composición de lo que sería una turbina ya conectado para un sistema eólico, en lo cual la turbina pues gira a una velocidad y gracias a lo que sería como este sistema de piñones se logra y se intenta trabajar que la velocidad a la cual gira este eje sea muchísimo, un poco mayor a la velocidad síncrona y se pueda generar sin ningún inconveniente. En esta parte pues tenemos un esquema un poco más específico de lo que sería nuestra turbina y nuestra conexión ya a lo que sería la red. Con nuestra etapa digamos, de rectificación, donde se tiene una conversión de alterna directa y viceversa. Bueno, entonces, este generador síncrono, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, en lo cual están clasificadas para la parte de lo que sería el rotor bobinado, lo cual permite inyectar y extraer energía del rotor. Al inyectar diferentes frecuencias al rotor, se consigue poder generar a velocidades muy diferentes a las del sincronismo. Generador de velocidad variable, quiere decir que este va entre 900 hasta 1500 RPM. Al permitir la excitación de energía del rotor, se consigue generar hasta un 10% de la energía producida. Y las desventajas, pues que requiere sincronización a la red antes de generar. Y su fabricación es un poco más compleja a de uno de jaula de ardilla y mayor costo de fabricación. En realidad, pues siempre va a ser más compleja y mucho más costosa que uno de fabricación de tipo jaula de ardilla, porque este es un poco más sencillo. Y las ventajas del tipo jaula de ardilla, que es más sencillo, ¿sí? De fabricación, tiene un costo menor de fabricación
y la desventaja que es menor, tiene menor versatilidad y necesita una sincronización igual que el otro, pero la sincronización de este tiene que ser suave la red, implementando lo que serían los tiristores y no regula el factor de potencia necesaria en etapas de condensadores. Conclusiones. Entonces, los generadores de inducción tienen el mismo principio de funcionamiento de los motores de inducción, solo es de analizar el deslizamiento y conocer su comportamiento. Entonces ya podemos ver si nuestro deslizamiento es positivo o negativo, dependiendo hasta a nuestra velocidad de sincronismo y nuestra velocidad mecánica, nuestro eje. El generador síncrono o de inducción se puede analizar en las aplicaciones tanto de motor o generador, sin la necesidad de hacer de hacer alguna modificación. Este puede utilizarse en las dos aplicaciones divinamente y, como lo dicen, sin ninguna modificación o alteración en el motor o la máquina como tal. La máquina de inducción puede pasar de motor a generador. En el caso del generador, la velocidad que se inyecta al eje por medio, puede ser de una turbina, tiene que ser mayor a la del sincronismo y tendría un generador o tendríamos un generador asíncrono. Un parámetro importante que hay que destacar es la relación de frecuencia, la de la tensión de salida y la velocidad del rotor. Bueno, gracias a todos y que tengan un feliz día.